Buenos días, licenciado. No se logra escuchar nada. El primero que tenemos es saldo a favor. Luego está cheques por cobrar. Cheques por cobrar. En este caso vamos a tener estamos haciendo la planilla. Luego está número de cheques. La siguiente columna vamos a tener bancos. Luego número cheques. Este ejercicio que estamos haciendo es de la práctica 2, ¿no? Sí. Número cheques. Cheques por pagar. Y saldos en contra. Así la tenemos. Lo primero que estamos haciendo es el Banco Nacional, ¿no? Entonces vamos a realizar eso. Banco Nacional. Este llegaría a ser el encabezado. Planilla de Banco Nacional. Entonces ahora vamos a tener que realizar la distribución. Vamos a hacer la planilla. Los bancos. Pues, ¿qué bancos tenemos en el Banco Nacional? En la práctica 2 solamente vamos a registrar esos bancos que intervienen ahí, que es Banco Visa, Banco Visa, luego está Banco Unión, luego tenemos el Banco Mercantil,
vamos a tener totales. Ahí vamos a empezar a realizar. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Banco Visa, 14 cheques, bolivianos 250.000. Entonces yo voy a registrar este lado, que son cheques por cobrar. 250.000. Número de cheques, que van a ser 14. Luego está Banco Unión, que es 300.000, que también va a entrar a este lugar. 300.000 a cheques por cobrar. ¿Cuánto es el monto de los números de cheques? Son 26. Y luego está Banco Mercantil. En Banco Mercantil tenemos 170.000, que nos está dando los datos en el enunciado del Banco Nacional. ¿Cuántos son los cheques? El número de cheques, 32 cheques. Entonces tenemos 32 cheques. Ahora vamos a ir a buscar lo que es Banco Nacional en los demás bancos, en los demás enunciados, ¿no? Solo vamos a buscar la sección de Banco Nacional. Por ejemplo, en el enunciado número 2 dice: el Banco Visa recibe los siguientes cheques de los siguientes bancos. Primero tenemos Banco Nacional, 23 cheques. Entonces eso vamos a registrar. 23 cheques en el enunciado siguiente, ¿no? Que es el número 2. Luego está, ¿cuánto es el monto del cheque? 180.000. 180.000. Luego vamos a ir a buscar al enunciado 3, nuevamente Banco Nacional. Nos dice: el Banco Unión recibe cheques de los siguientes bancos. Banco Nacional, 31 cheques. Entonces registro 31 cheques. El monto que tenemos en ese enunciado es 120.000. Entonces registro 120.000. Estoy buscando Banco Nacional solamente en los otros enunciados. Luego en el último enunciado nos dice: el Banco Mercantil recibe cheques de los siguientes bancos. Banco Nacional, 24 cheques. Solo Banco Nacional porque es la planilla de Banco Nacional. Y el monto, 100.000 bolivianos. Es lo que nosotros tenemos en ese sector. ¿Ya? Entonces ahora sí, una vez que ya tenemos esos datos, tenemos que hacer la diferencia, como hemos hecho en el anterior ejercicio. Casi el mismo procedimiento se repite en las planillas. Entonces tenemos 250.000 menos 180.000 mayores 250.000 y tenemos una diferencia de 70.000. En el siguiente, 300.000 menos 120.000 igual es mayor, entonces va a ser al saldo a favor 180.000. Entonces tenemos ese dato. El que sigue también es mayor, 170.000 menos 100.000, tenemos otros 70.000 de diferencia. Entonces ahora yo voy a realizar la suma de los totales. Para tener las diferentes columnas que estoy marcando. Ustedes van a tener mejor manera sus columnas. Totales, luego viene sumas iguales.
En esa columna va a venir saldo a favor, ¿no? Porque es donde está mayor, no es saldo en contra. Entonces vamos a registrar ese saldo a favor. Entonces, totales. La sumatoria total de saldo a favor me da 320.000, 70.000 más 180.000, tengo 140.000 más 320.000, correcto. Sumando yo 250.000 más 300.000 más 160.000, me suma 420.000. Los números de cheques, 14 más 26 son 30, 40, 52, 72, ¿no? Sí, 72. Llegaría a ser la suma total de cheques. En esa parte, 23 más 31 más 24 me da 78. $180.000 más 120.000 más 100.000 nos da 400.000. Y aquí no tenemos nada, 0. No existe ningún valor, no ha habido ninguna diferencia para saldos en contra. Por lo tanto nos va a dar un saldo 0. Entonces ahora yo sí voy a sumar cheques por pagar menos cheques por cobrar. Tengo una diferencia de 320.000, que va a ser saldo a favor. Además, es los 320.000 total que tengo, ¿no? Como dato. ¿Alguien está hablando? Sí, en cheques por cobrar, ¿no es 720.000? Sí, 720.000 es. Ah, ya, Ya lo de typeo. porque está 420.000. Ahorita voy a corregirlo. Ya. $720.000. Gracias por la aclaración. Entonces, esto igual no tiene que estar en esa columna, sino en esa columna. Y el mismo dato se pone en las dos columnas, ¿no? Como hemos visto. La diferencia se lo va a registrar en ambas columnas. Entonces, sumas iguales vamos a tener, como es único, 320.000. Aquí vamos a tener 720.000. No hay que sumar nada. Aquí sí, que también nos da los 720.000. Y aquí los únicos 320.000. El registro contable de esto tenemos que realizarlo. Ustedes tienen que ver la pantalla. Vamos a tener que registrar este saldo cheques por cobrar, que es 720.000, y estos 400.000 de cheques por pagar. Entonces esos datos tienen que tomar en cuenta. Entonces, este registro contable va a ser como el primer registro de lo que es la cámara de compensación que hemos visto, ¿no? El anterior es muy diferente, a esto vuelvo a repetir, se han dos cámaras de compensación, la primera y la segunda. Este es diferente, entonces, porque ya tenemos los datos cruzados. Y vamos a registrar
lo primero, que son documentos de cobro inmediato. Con la subcuenta documentos de cámara de compensación. En el haber tenemos obligaciones con el público a la vista. Y como subcuenta vamos a tener acreedores por documentos de cobro inmediato. Ya tenemos ya los registros contables. Tenemos ahora el monto. ¿Qué monto les he indicado que vamos a registrar? Los 720.000 que está en la sección documentos o en cheques por cobrar. A ambos lados. 720.000. Entonces, ahora vamos a registrar nuevamente el asiento contable. Les he indicado que en esta parte se hace igual que hemos hecho el anterior ejercicio en la primera cámara de compensación. Los registros contables son los mismos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Un ajuste. ¿Cómo se hace ese ajuste? Lo que está en el haber va a pasar al debe, pero antes de eso vamos a tener que registrar una cuenta en el debe, que va a ser Banco Central de Bolivia. La subcuenta que utilizamos en esta parte del registro contable es cuenta cociente y de encaje. Entonces ahora sí vamos a tener que hacer un ajuste. Lo que está en el debe va a pasar al haber. ¿Qué está en el debe en el ejercicio número 1? La cuenta documentos de cobro inmediato. Con su subcuenta es documentos de cámara de compensación. Entonces el monto va a seguir siendo el mismo, que es 720.000 porque son por cobrar. 720.000
voy a tener un último asiento contable para esa sección con el mismo monto. ¿Qué cuenta va a venir en este caso al debe? Va a venir la cuenta del número 1 que está en el haber. Obligaciones con el público a la vista. Con su subcuenta que es acreedores por documentos de cobro inmediato. En el haber vamos a tener la cuenta, lo mismo, que es obligaciones con el público a la vista. La subcuenta que son depósitos en cuentas corrientes. Por los últimos 720,000. Si nosotros analizamos esta cuenta, estas dos cuentas han eliminado y solamente nos queda Banco Central y obligaciones con el público a la vista, si hacemos un libro mayor T. Y vamos a registrar el último asiento, que son los asientos contables del por pagar. Entonces, cuando hay por pagar, entonces no hay ningún problema, solo es un asiento contable que registramos con obligaciones con el público a la vista. Con la subcuenta depósitos en cuentas corrientes. En el haber, Banco Central de Bolivia. La subcuenta, aquí hay un error de typeo. Vamos a tener que corregir. 112.01 es cuenta corriente y de encaje.
Llegaría a ser, código estaba mal, Banco Central de Bolivia. Y el monto que estamos por pagar es 400.000. En la columna que había por pagar, entonces es 400.000. Lo propio en esa sección. $400.000. Ese sería el registro contable en cuanto al número 1. Nos pasaríamos a la resolución de lo que es planilla Banco Visa. Entonces, realizamos lo que es saldo a favor, la planilla. Luego tenemos cheques por cobrar. Luego está el número de cheques. Bancos. Número de cheques. Cheques por pagar y saldos en contra. ¿Cuáles son los bancos que intervienen? Banco Visa no va a estar, entonces sería Banco Nacional, Banco Unión, y Banco Mercantil. Tenemos en el enunciado 180.000 en bolivianos. Número de cheques 23. Luego está 260.000. Número de cheques 25. El monto es 190.000 para el siguiente, que es mercantil. Número de cheques 41. ¿Qué hacemos en esta sección? Buscamos enunciados. En el Banco Nacional, el Visa tiene 14 cheques, un monto de 250.000. El Banco Unión, en el Banco Visa está el monto 26,
el número de cheques, perdón, y el monto es 150.000. Lo propio de Banco Mercantil, 34 cheques al buscar el Banco Visa y el monto es 270.000. Tenemos saldo en contra, saldo a favor. En el primero es saldo en contra de 70.000 bolivianos. Aquí es saldo a favor. Llegaría a ser de 10.000 bolivianos. No, 110.000 bolivianos, perdón. Aquí tenemos saldo en contra, que llegaría a ser 80.000. Entonces nosotros tenemos como dato totales. Aquí es único dato, 110.000. Aquí sería 180.000 más 260.000 más 190.000, 630.000. La suma de 23 más 25 más 41 nos da 89. La suma de 14 más 26 nos daría 74. En cheques por pagar, 250.000 más 150.000 más 100.000 será 670.000. Y aquí llegaría a ser 150.000. Luego tenemos saldos en contra, vamos a tener porque este es mayor que el otro. En esa columna tenemos sumas iguales. Entonces, 630.000 menos 670.000, tenemos 40.000. ¿Dónde es el saldo que falta en esa columna? Entonces ahí vamos a poner, siempre se pone de esa manera, 40.000 en esta sección y 40.000 en esta sección. Realizamos la suma total que va a ser 150.000. En esta sección va a ser 670.000. Aquí no tenemos ningún dato, 670.000, normal. Aquí son los únicos 150.000. Entonces eso llegaría a ser la planilla Banco Visa. Entonces, ¿qué nos faltaría realizar? Lo que nos faltaría realizar son los registros contables de esta planilla. Entonces,
Licenciado Perdón, al silenciar de los demás lo he silenciado mi cámara. Documentos de cámara de compensación. Entonces, en el haber vamos a tener la cuenta obligaciones con el público a la vista. Acreedores por documentos de cobro inmediato. Tenemos en el monto de cheques por cobrar por 630,000. Yo voy a registrar ese monto. 630,000. Nos vamos al siguiente registro contable, que es Banco Central de Bolivia. Cuenta corriente y de encaje. En el haber va a ingresar la cuenta del asiento contable número 1 que hemos registrado, que son documentos de cobro inmediato. Documentos de cámara de compensación. Vamos a ir al siguiente registro contable.
Entonces, ¿qué cuenta va a venir al debe? La cuenta que está en el número 1 en el haber. Obligaciones con el público a la vista. Acreedores por documentos de cobro inmediato. Y registramos la cuenta obligaciones con el público a la vista. Tenemos en la parte del haber. Otro error. Cheque. Perdón por el error. Depósitos en cuentas corrientes. Eso por favor es 211, ¿sí? Van a disculpar, había un error de typeo. 630.000. 630.000. Eso llegaría a ser en cuanto a los documentos de cobro o cheques de cobro en este caso. Vuelvo a repetir, ese es un error, es 211. Por favor, había un error de typeo. Entonces vamos a hacer el último asiento contable, que es el de documentos por pagar, que viene a llegar obligaciones con el público a la vista. Depósitos en cuentas corrientes. En el haber tenemos Banco Central de y la subcuenta cuentas corrientes y de encaje. ¿Qué monto tenemos en cheques por pagar? 670.000. Eso llegaría a ser el asiento contable, en este caso, del registro contable de la planilla del banco Visa. Entonces ahora nos vamos a registrar la planilla del banco Unión.
Saldo a favor. Cheques por cobrar. Número cheques. Bancos. Lo propio. Número cheques. Cheques por pagar. Saldo en contra. ¿Qué bancos intervienen en Banco Unión? Tenemos el Banco Nacional, luego está el Banco Mercantil, Banco Visa. Entonces, ¿cuánto es el monto del Banco Nacional? 120,000. Número de cheques emitidos, 31. Banco Mercantil, 240,000. Número de cheques, 27. Banco Visa, 150,000. Número de cheques, 26. ¿Qué hacemos en esta sección? Tenemos que buscar Banco Unión en todas las planillas. Primero en el Banco Nacional, obviamente. Entonces tenemos número de cheques, 26. En el Banco Nacional, el Banco Unión. El monto, 300,000. En el Banco Mercantil, el Banco Unión ha emitido 22 cheques. ¿Cuánto es el monto? 160,000. Banco Visa, 25 cheques. El monto, 260,000. Tenemos el dato aquí de totales.
primero vamos a hacer para ver qué saldo es. 120.000 menos 320.000, tengo una diferencia de 180.000. 160.000 menos 240.000, tengo una diferencia de 80.000. 150.000 menos 260.000, tengo una diferencia de 110.000. Sumas. Aquí va a ser 80.000. 120.000 más 240.000 más 150.000, eso me da 510.000. Los números de cheques, 31 más 27 más 26, sumamos 84 cheques. 26 más 22 más 25 nos da un total de 73 cheques. 300.000 más 160.000 más 260.000, 720.000 nos da la suma. Esto es una suma sencilla que llegaría a ser 290.000. Como esta columna es mayor, entonces voy a tener aquí saldo en contra. Y por último tenemos sumas iguales. Entonces, mi saldo en contra, 720.000 menos 510.000, me da una diferencia de 210.000. Entonces eso también tengo que registrar en esta sección. 210.000. La sumatoria, 290.000. $720.000. Aquí nos da 720.000. Y 290.000. Pues ya tenemos ya la planilla, en este caso, del Banco Unión. Entonces vamos a registrar el asiento contable. Entonces, el registro contable ya conocemos, es el mismo. Documentos de cobro inmediato. Con la subcuenta, documentos de cámara de compensación. En el haber, obligaciones con el público a la vista.
Acreedores por documentos de cobro inmediato. El monto en este caso tenemos 510,000. Al siguiente registro contable. Banco Central de Bolivia. Corriente y de encaje. Va a venir al haber el asiento que está en el debe, el número 1, que es documentos de cobro inmediato. Documentos de cámara de compensación. El monto 510,000. El último asiento contable. Que llegamos a registrar lo que está en el haber al debe en el asiento número 3. Obligaciones con el público a la vista. Acreedores por documentos de cobro inmediato. Obligaciones con el público a la vista. Depósitos en cuentas corrientes. $510,000. Y
510.000. Vamos a registrar el último asiento contable. Que ya egrese de cheques por pagar. Obligaciones con el público a la vista. La subcuenta depósitos en cuentas corrientes. Banco Central de Bolivia. La subcuenta, cuenta corriente y de encaje. ¿Cuánto es el monto en cheques por pagar? 720.000. $720.000. Ese llegaría a ser el registro contable de la planilla del Banco Unión. Entonces nos faltaría registrar en este caso o realizar la última planilla. Luego están los rechazos. Va a ser planilla del Banco Mercantil. Empezamos a resolver saldo a favor cheques por cobrar número cheques bancos número cheques cheques por pagar y saldo en contra. ¿Qué bancos intervienen? Vamos a ver. Banco Nacional. Luego está Banco Visa. Banco Mercantil. Es
Perdón, estamos haciendo la planilla del Banco Mercantil, ¿no? Entonces esto no tiene nada que ver aquí. Entonces llegaría a ser Banco Nacional, Banco Visa y Banco Unión. ¿Cuánto es el monto para Banco Nacional? 100.000. Número de cheques, 24. Banco Visa, 270.000. Número de cheques, 34. Banco Unión, 160.000. Número de cheques, 22. Nos pasamos a este lado y buscamos Banco Mercantil en todas las planillas. En el Banco Nacional tenemos 32. El monto de cheques por pagar es 170.000. En el Banco Visa, Banco Mercantil ha emitido 41 cheques que nos da un monto de 190.000. En el enunciado de Banco Unión son 27 cheques que nos da un monto de 240.000. Realizamos la diferencia. Aquí tenemos 70.000 de diferencia. Por lo tanto, va a tener un saldo en contra. Aquí vamos a tener una diferencia de 80.000. Y en esta sección, una diferencia también de 80.000. Entonces vamos a armar. En ese caso llegaría a ser la última planilla. Luego tenemos que hacer el registro contable, los cheques rechazados y la planilla central. Entonces tenemos totales. Todavía no hemos sumado para ver cuál es el saldo que vamos a tener. 80.000 es el único. En esa sección 100.000 más 270.000 más 160.000 nos da una suma de 530.000. Los números de cheques totales, 24 más 34 más 22, nos suma 80. 32 más 41 más 27 nos da 100, la sumatoria total. 170.000 más 190.000 más 240.000 me suma 600.000. Esta es una suma sencilla, 150.000. Entonces, el mayor es saldos en contra. Entonces aquí voy a tener saldo en contra. Aquí tengo que tener sumas iguales. ¿Cuánto es 600.000 menos 530.000? Es también un resultado muy sencillo que me da 70.000. Y en esta sección voy a tener que registrar también los 70.000. Entonces la suma de 70.000, la suma de 70.000 más 80.000 es 150.000. Y aquí me da una suma de 600.000. Aquí no hay nada que sumar, solamente vamos a copiar el resultado que hemos encontrado. Lo propio en esta columna.
Entonces hemos registrado en ese caso ya la planilla del banco mercantil. No tenemos ninguna planilla más que registrar, por lo cual pasaríamos a resolver el registro contable. Ya, ahora sí, empezamos a resolver los registros contables de lo que es en ese caso tengo algunos. Tengo algunos mensajes que me indican que no pueden ingresar, pero yo acabo de hacer la prueba y se está ingresando normal. Ya, entonces vamos a resolver lo primero que tenemos que realizar. En este caso, el registro contable llegaría a ser documentos de cobro inmediato. Como cuenta y como subcuenta son documentos de cámara de compensación. En el haber vamos a registrar obligaciones con el público a la vista. La subcuenta acreedores por documentos de cobro inmediato. Antes el monto que tenemos que registrar, 530.000 está en cheques por cobrar. Entonces ese monto registramos en el debe y en el haber. Nos vamos a registrar ahora la siguiente transacción, que llegaría a ser el número 2, que va a venir al debe. Ya hemos visto también que es Banco Central de Bolivia. Como subcuenta, cuenta corriente y de encaje. En el haber vamos a pasar
del asiento contable número 1, que está en el debe al haber, que son documentos de cobro inmediato. Con la misma subcuenta, documentos de cámara de compensación. Los montos ya saben, ya tenemos, ¿no? Se repiten hasta el asiento número 3, que son de los cheques por cobrar. Y el último asiento contable para este ejercicio, que es cheques por cobrar, que vamos a tener lo del asiento número 1, que está en el haber al debe, que es obligaciones con el público a la vista. Con su subcuenta acreedores por documentos de cobro inmediato. ¿Qué cuenta voy a tener en el haber? Obligaciones con el público a la vista. La subcuenta depósitos en cuentas corrientes. El monto 530.000. Lo propio 530.000. Entonces vamos a pasar a registrar el último asiento contable, que son de los cheques que se van a pagar, que llegaríamos a tener como cuenta de registro obligaciones con el público a la vista. ¿Qué cuenta o qué subcuenta, perdón? Depósitos por cuentas corrientes. En el haber, Banco Central de Bolivia. Como subcuenta
cuenta corriente y de encaje. El monto, vamos a tener lo que son cheques por pagar, que son 600.000. Entonces ese monto vamos a registrar. $600.000. Entonces hasta aquí nosotros estamos viendo el registro contable de los 4 bancos que hay: Nacional, Visa, Unión y Mercantil. Tanto sus planillas y registros contables. Ahora vamos a pasar a realizar la planilla centralizadora. En la planilla centralizadora, vamos a, como dice su nombre, vamos a tomar en cuenta todos los datos que existen en las planillas que nosotros ya hemos registrado, más que todo en los totales. Ya conocemos el formato de cómo se realiza la planilla. Básicamente esto se va a mantener el formato. Tenemos luego cheques por pagar y saldo en contra. Entonces voy a estar realizando ahorita la estructura de lo que es la planilla centralizadora. Su nombre mismo indica planilla centralizadora. Entonces vamos a centralizar todos los movimientos que ha ocurrido en este caso en las planillas de cada banco. Hemos visto el Banco Nacional. Lo propio hemos visto Banco Visa. De la misma manera hemos visto el Banco Unión. El Banco Mercantil. Son los 4 bancos que hemos visto y por ende vamos a tener totales. Entonces vamos a empezar a resolver los datos. En cheques por cobrar, en el tema de Banco Nacional, vamos a ir al total de la planilla, de su planilla. Entonces yo voy a ir arriba, la resolución, que tengo Banco Nacional, cheques por cobrar. Tengo que ir a totales, ¿no? En totales tengo una suma de 720.000 bolivianos. Entonces, eso es lo que yo voy a registrar. Los totales, vuelvo a repetir. Vuelvo a ir a la planilla del Banco Nacional, que es el número 1. Voy a ver la columna cheques por cobrar y donde dice la columna o la fila totales es 720.000. Ese monto registro. Lo mismo en el número de cheques, sus totales, que es 72. Entonces registro ese monto. De la misma manera voy a tener que realizar con el Banco Visa. Tengo que ir a sus totales de cheques por cobrar, que es 630.000. Entonces, ese dato voy a registrar, 630.000.
y su monto total en cuanto a la emisión de números de cheques es 89. Entonces registro ese monto. Banco Unión, lo propio, voy a ir a totales de cheques por cobrar y es 510,000. Lo mismo en el número de cheques, que va a ser 84. Y lo último que hemos visto, que es el Banco Mercantil. En el Banco Mercantil hemos registrado 530,000 en el por cobrar. Entonces yo mantengo ese monto. En cuanto al número de cheques, 80. ¿Cómo hago lo propio? Como he tomado en cuenta los cheques por cobrar totales, lo mismo voy a hacer, pero ahora en el cheques por pagar. Entonces en Banco Nacional el total es 78. El monto es 400,000. En Banco Visa, 74, los cheques, el número de cheques emitidos. En cuanto al monto es 670,000. En Banco Unión, 73 es el monto del cheque. Y el monto 720,000. En Banco Mercantil, monto emitido de cheque son 100. En cuanto al monto, 600,000, que es lo último que hemos registrado en el registro contable también. Entonces ahora yo tengo, si ustedes se fijan, saldos en contra y saldos a favor. Lo mismo voy a tener que hacer. 720,000 menos 400,000, tengo una diferencia de 320,000. Sencillo, la diferencia. 630,000 menos 670,000, tengo una diferencia de 40,000. Lo propio, sencillo. 720,000 menos 510,000 me da una diferencia de 210,000. Y en el último, que es 600,000 menos 530,000, una diferencia de 70,000. Entonces yo tengo ya esa diferencia. El dato me dice totales. Entonces 320,000 en totales es el único dato. Aquí cuánto llegaría a sumar: 720,000 más 630,000 más 510,000 más 530,000. Esto me da 2,390,000. El número de cheques, 325. 72 más 89 más 4, aquí tengo 13 más 2, 5, sí, está bien, 325. Aquí 12 más 3, 5, 3 por 7, 21, 22, igual, 325. Lo propio. Aquí me tiene que dar los 2.390.000, 0, 0, 0. Exacto, me da 2.390.000. $250,000 más 7, 370,000, 320,000, perdón. También me suma. Entonces, si analizamos este cuadro como tal, existe una regla general
que es un dato muy importante, que prácticamente estas dos columnas me tienen que cuadrar en una planilla centralizadora y lo propio estos extremos. Tienen que salirme el mismo monto. En caso de que no me cuadren, entonces algo se hizo mal, ¿no? Algo se ha hecho mal, se podría decir. Entonces vamos a hacer ahora los asientos contables de esta situación. Como asiento número 1. Entonces, todos aquellos datos que tienen saldos en contra, vuelvo a repetir, si quieren anótense, además van a tener la grabación. Todos aquellos datos que tienen saldos en contra, en este caso los datos de los bancos, siempre se van a registrar en el lado del debe, en esa parte. Todos aquellos que tienen saldo en contra, en este caso tiene Banco Visa, Banco Unión y Banco Mercantil. ¿Con qué cuenta? Esto ya lo realiza Banco Central, por eso es que no tienen códigos, ellos manejan sus propios códigos. Con la cuenta bancos privados, nosotros solamente registramos a fines de contabilidad bajo la modalidad que estoy haciendo, que son bancos privados. ¿Qué bancos privados existe? El Banco Unión. En el saldo en contra está Banco Visa. Primero era Visa, ¿no? Pero no, el orden de los productos no altera. El orden de los factores no altera el producto. Perdón. Y Banco Mercantil. ¿Cuánto es el dato del Banco Unión? 210.000. ¿Cuánto es el monto del Banco Visa? 40.000. Y el monto del Banco Mercantil es 70.000. La suma de ambos, 320.000. ¿Y qué viene al haber? Lo propio, bancos privados, pero vuelvo a repetir nuevamente, en el tema del haber van a venir todos aquellos bancos que tienen un saldo a favor. Todos aquellos bancos que tienen un saldo a favor. En ese caso solo hay un banco que tiene saldo a favor, que es el Banco Nacional. Entonces solamente registro ese banco, Banco Nacional. Su dato es 320.000 y por lo tanto su suma total es 320.000. Esto llegaría a ser el registro contable de la planilla centralizadora. Vuelvo a repetir, en el debe se registra todos aquellos bancos que tienen saldo en contra y en el haber se registra todos aquellos bancos que tienen saldo a favor. ¿Qué me faltaría realizar ahora? Me dice efectuar los asientos contables por el rechazo de 3 cheques por bolivianos 20.000 del Banco Nacional al Banco Visa. Es lo último que me faltaría realizar. Entonces voy a empezar como asiento número 5 voy a hacer, porque el Banco Nacional tiene 4 asientos contables. ¿Qué cuentas van a intervenir? Para empezar hay un rechazo de 3 cheques por 20.000 bolivianos. Entonces si hay un rechazo, vamos a registrar en el debe Banco Central de Bolivia.
Y la subcuenta es cuenta, cociente y de encaje. En el haber va a disminuir obligaciones con el público a la vista. ¿Por qué disminuir? Porque existe un rechazo y obligaciones con el público a la vista es una cuenta de pasivo y los pasivos, perdón, aumenta, ¿no? Aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Entonces tengo depósitos en cuentas cocientes. Prácticamente el rechazo de cheques es como un ajuste, que ahorita lo vamos a entender de nuevo. ¿Cuántos son? 20.000, el monto es 20.000 bolivianos. Lo propio, 20.000 bolivianos. Vamos a hacer otro asiento contable. Como les iba diciendo, es casi realizar un asiento de ajuste, prácticamente, que va a ser el número 2. ¿A qué cuenta estoy interviniendo con el número 2? Solo hay un asiento contable, por si acaso. Es la planilla centralizadora. Entonces, bancos privados es la cuenta. También tengo que hacer ese ajuste. No tiene código. ¿Qué banco es? Del Banco Nacional al Banco Visa. Entonces vamos a tener Banco Nacional que estaba en el haber por 20.000 bolivianos. Lo propio aquí. Bancos privados. ¿Qué banco estamos rechazando? Banco Visa. Entonces registramos ese banco por 20.000 bolivianos. Y nos faltaría realizar un asiento contable más. Con el número 5 esta vez. Porque aquí si se ha rechazado va a ingresar, en caso de que se haya aceptado, esta cuenta del número 5 estaba en el debe y Banco Central en el haber. Pero como se ha rechazado, ambos están aumentando, pero en el Visa va a ser ya diferente. Este es el registro contable del Banco Visa. Entonces, tenemos como registro contable, en este caso, obligaciones con el público a la vista, que va a ir al haber. La subcuenta, depósitos en cuentas cocientes. Perdón, aquí hay un error. Tenemos que ajustar esta cuenta que es acreedores
por documentos de cobro inmediato. En el haber vamos a tener dos cuentas que son Banco Central de Bolivia cuenta corriente y de encaje. Ahora sí vamos a registrar lo que estuvimos registrando, que es obligaciones con el público a la vista. Son depósitos en cuentas corrientes. Ya tengo todas las cuentas. Entonces, ¿qué monto es lo que se está rechazando? 20.000 bolivianos. Ese monto voy a registrar en lo que es Banco Central de Bolivia. ¿Cuánto es el monto total? No nos olvidemos que este es el Banco Visa. Aquí voy a aclarar ahorita. El Banco Visa, en el monto total tenemos 630.000 que hemos registrado en cheques por cobrar. En la planilla centralizada nos fijamos es 630.000 su monto total. Entonces yo registro ese monto en esa sección. Y para las obligaciones con el público a la vista hago la diferencia. 630.000 menos 20.000 llegaría a ser 610.000. Prácticamente, como les iba diciendo, estamos haciendo un ajuste contable. Entonces yo voy a aclarar aquí que esta ya vamos a dejar así. Este es el registro contable en el Banco Nacional. Este es el registro en el banco o en la planilla centralizadora. Y esto llegaría a ser el registro en el Banco Visa. Por eso es que tienen esos montos. Entonces, eso llegaría a ser en cuanto al registro de lo que es los rechazos de los cheques. Entonces vamos a, para explicar, tengo solamente ahorita 1 minuto y unos cuantos segundos. En el Banco Visa, ¿no? El número 3. En el número 3 tenemos que son obligaciones con el público a la vista, que está en el haber. ¿Qué cuentas nos quedan cuando hacemos libro mayor? Vuelvo a repetir, ¿qué cuentas nos quedan cuando hacemos libro mayor? Nos quedan Banco Central y obligaciones con el público a la vista. Entonces, porque los demás se van eliminando. Por esa razón tiene que aumentar, ¿no? Aumenta Banco Central y aumenta al público a la vista en esa parte. Por eso se dice aquí. Entonces, en esa sección que es Banco Visa, ese es en el Banco Nacional. En el Banco Visa, tenemos que también disminuir en este caso a Banco Central porque se está rechazando de 20.000, ¿no? Y las obligaciones se disminuyen a 610.000. Entonces, ese es cuando se hace un registro contable para los rechazos. Los modelos van a ser así, ¿no? Van a ser, solamente puede decir que el Banco Unión ha rechazado al Banco